Bien, bueno, mi nombre es Gustavo Crenville. Yo me gradué de arquitecto en la Universidad Nacional de Córdoba y después hice una maestría en los Estados Unidos, en la Cranbrook Academy of Art, a partir de la cual ya empecé una relación académica aquí en Estados Unidos, y aparte también hice otros trabajos académicos como en residencias o como investigador invitado en el Hypermedia Studio en UCLA y en Europa en el European Ceramic World Center. En este momento soy profesor asociado con tenure, una clasificación que no existe ya por concurso, pero con tenure, que significa que tengo un cargo ganado por concurso vitalicio en el Rensselaer Polytechnic Institute, en la RPI, RPI, que queda en el medio del estado de Nueva York, a unas 2 horas y media de la ciudad. Anteriormente de eso había sido director invitado del programa de graduados, en el programa que yo me había eh, recibido en Cranbrook. La escuela que en este momento estoy enseñando, que ya hace 15 años, en Rensselaer, es más que nada conocida como bueno, es uno de los primeros politécnicos de los Estados Unidos. Creo que se funda a fines del siglo XIX y es conocida, por ejemplo, porque tiene una camada de ingenieros, sobre todo, que son famosos aquí el Puente de Brooklyn, el Canal de Panamá, ¿no? Y arquitectura se desprende desde las ingenierías, ¿no? Como pasa también en Córdoba. Eh, es una institución privada, pero bueno, como todas las universidades americanas, digamos, es sin fines de lucro. Eh, y bueno, tiene una serie de programas, tiene un programa de pregrado que se llama el undergrad, un programa de graduado o posgrado, como se dice en Argentina, y después una serie de institutos de investigación que son más técnicos en acústica arquitectónica, en iluminación, y un centro de ciencia arquitectónica y ecología que está en Brooklyn, en Nueva York, que es parte de un instituto, de una iniciativa mucho más grande que tiene que ver con de un instituto más grande que es sobre energía, el entorno construido y sistemas inteligentes, ¿no? Que es una especie de conglomerado de empresas como Siemens, escuelas de leyes y estudios grandes como Patterson Wheel, OPMI o HKS. Eso más que nada se dedican a las cuestiones de cambio climático ¿no? Y el entorno construido. Y después tenemos una serie de programas off campus o residencias fuera de la escuela, que son de un semestre, eh, una en Italia, la de Latinoamérica, la que digo yo, que con los cuales tenemos relación con Córdoba, y programas en China y en India que en este momento, por post pandemia, están suspendidos, ¿no? Estamos recién reiniciando estos programas ahora. Sí, hay 3 niveles. Están los bachelors, las maestrías y los doctorados, ¿no? Los bachelors hay dos, que uno es el bachelor de arquitectura, eso es 5 años, que es profesional. Después yo te voy a explicar un poco más qué significa que sea profesional. Hay un bachelor de ciencias en las ciencias de la construcción, que es de 4 años, que no es profesional, eh, que creo que lo vamos a discontinuar. Y después hay una serie de maestrías, maestría en arquitectura, la de Master en Arquitectura, Master of Architecture One, es lo que sería, que es de 3 años y medio, que es profesional, que es para aquellos chicos que vienen de carreras que no son, que tienen un pregrado, pero que no es en arquitectura. El máster en arquitectura 2, que nosotros no tenemos mucho,
sería el que es un máster para chicos que vienen ya tienen un pregrado de arquitectura, que seguramente duran un año y medio, depende de la institución. Nosotros ese no le damos mucha importancia. Y después tenemos máster de ciencias en arquitectura, uno en geofuturos, es postprofesional, un máster de ciencias en lighting, en iluminación, después másteres en ciencias arquitectónicas, en acústica, build ecology, sería ecologías construidas. Y después tenemos una serie de doctorados en ciencias de la arquitectura, en acústica, build ecology y en iluminación, ¿no? O sea que todos los posgrados, estos másteres de ciencia o doctorados tienden a ser mucho más orientados a la investigación. Hay, hay dos instituciones, hay dos niveles o board, diría, que hay que tener en cuenta. Uno es la entidad que acredita a la universidad, a la escuela, no a la universidad, y otra es la entidad que acredita, que regula la licencia, ¿no? A diferencia de Argentina o de Córdoba, la licencia no está ligada al título académico, ¿no? El título es uno de los requerimientos, ¿no? Por lo tanto, NAAB o NAAB, el National Architectural Accreditation Board, es lo que nos acredita a nosotros como que acredita el programa, que revisa el programa regularmente cada tantos años. Ahora nos estamos preparando para esa revisión. Y después está NCARB, que es el National Council of Architectural Registration Boards, que es la que regula la licencia. Digo, regula. No hay una licencia nacional, las licencias son por jurisdicción, o sea, hay 55 estados y 55 jurisdicciones. Y lo que más que nada, pero hace lo que regula, lo que se tiende a demostrar como requerimiento para llegar al título es que haya educación, experiencia y una examinación, ¿no? O un examen. Entonces el proceso es básicamente, uno tiene que tener un grado profesional de una entidad acreditada, por eso la importancia de este National Accreditation Board, del NAB, después tener una experiencia en estudio, en práctica documentada, ¿no? Que es cuando uno trabaja para un estudio, cuando todavía no tiene licencia, tiene que mantener ciertos créditos y en ciertas áreas, o sea, que hay como una serie de... uno no puede estar haciendo detalles todo su tiempo, tiene que haber hecho en un momento un poco de planeamiento espacial, haber hecho análisis, haber hecho relevamiento, o sea, haber pasado por una serie de aspectos que te permiten eventualmente después, una vez cumplido esa cantidad de créditos, poder hacer el examen de licenciado por licencia, ¿no? Que son creo que 9 partes. Yo nunca hice ese trámite. Y después, una vez pasado eso, ese NCAR, el National Registration Board, manda el archivo o la documentación a la jurisdicción donde uno quiere ejercer como arquitecto, ¿no? Y después cada estado puede llegar a tener requerimientos adicionales, ¿no? O sea que uno puede tener licencias en diversos estados, depende de donde tenga la práctica, ¿no? Tengo amigos que tienen una licencia en 3 o 4 estados y por ahí la suspenden en relación si tienen trabajo o no en esos estados. Me voy a concentrar más que nada en el Bachelor de Arquitectura, que sería el equivalente, diría, saber las diferencias con nuestro título de nuestra carrera en Córdoba. Son 5 años, o sea, 10 semestres, son un total de 171 créditos mínimos para graduarse. Es full time, o sea que es tiempo completo.
No se permite que haya estudiantes part-time. O sea, si bien eventualmente algunos chicos pueden trabajar, pero generalmente el requerimiento es que sean full-time. Full-time implica que tienen que tomar un mínimo de 12 créditos por semestre. El promedio es unos 16, 18. La estructura académica, no existe la cátedra. La idea de que no existe la estructura de un titular de una cátedra. Existen coordinadores en en algunos cursos que son que tienen muchas secciones, pero si bien en algunos casos, algunos coordinadores, hay una bajada o algún tipo de dirección más en el tipo de approach o de mirada, en general el coordinador no tiene una estructura de rango sobre el resto de los profesores. Es el que coordina básicamente, digamos que todos lleguemos al mismo tiempo, al mismo lugar, pero cada sección en general tiene mucha independencia académica. Yo siempre relato que yo llegué acá y de golpe me pusieron a coordinar y yo estaba coordinando a personas que eran mucho mayores que yo, que tenían muchísima más trayectoria y que habían sido gente con la cual yo había estudiado y yo los coordinaba a ellos. Eh, o sea, que uno podría decir que está organizado por asignaturas, si bien hay áreas, ¿no? Eh, digamos, eh, eh, las áreas de diseño, pero no las áreas de diseño, de historia y teoría, tecnología, y electivas, como en como en la mayoría de las universidades, de las escuelas. En general, eso está manejado internamente a través de un comité curricular integrado por docentes, una escuela chica, eso debería aclarar, eh, y en discusión con los que son el director del programa y el decano. También para entender, digamos, cuando escribiendo estos 171 créditos, se debería explicar cómo están divididos, porque también hay un porcentaje, un 23% de esos créditos, los 40, que son créditos que no son créditos requeridos, pero no corresponden específicamente al major, a la carrera, ¿no? Que tienen que ver con créditos externos de otros departamentos que tienen que, por ejemplo, en humanidades, artes y ciencias sociales, en matemáticas y ciencias, ¿no? Cálculo, física, si bien están un poco adaptadas para, ya no se hace exactamente la matemática y la física que podrían llegar a ser los ingenieros, pero tienen un rigor independiente, digamos, ¿no? A la disciplina, a nuestra disciplina. Y cursos nosotros llamamos HASS, HASS, Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Los chicos tienen que ir cubriendo una serie de requerimientos en que como que se le establece como una serie de trayectorias en las que los chicos tienen que cubrir algunos cursos iniciales, pero también tienen que cuidar que tengan algunos cursos sean lo que se llama communication intensive, que sean el aspecto de comunicación, sobre todo escritura, o la cuestión de presentación verbal sea intensiva, y también en algunos casos que vayan incrementando el nivel de profundidad de eso, ya sea en el área o en lo que se llama el depth, la profundidad, o sea, que no siempre estén haciendo lo que llamamos cursos cursos 1000, ¿no? O sea, 1035, 1200, que es un número que tienen las materias, sino que vayan pasando a los 2000, 3000 y eventualmente lleguen al 4000, que es que ya tienen un área de concentración. Después de eso, que eso define como el 23% de los
de los créditos, los 40 créditos. El resto, el 77%, corresponden específicamente a la carrera. Y ahí sí encontramos el taller, historia y teoría, tecnología y prácticas, y electivas. Si vamos por cada uno de esos grupos, digamos, el que tiene más peso, obviamente, como en toda, es el taller de diseño, que lleva más o menos, si tomamos exclusivamente los números dentro de la carrera, de los cursos, son casi un 40%, ¿no? O el 30% en relación a los créditos totales. Son 10 semestres, por lo tanto hay un taller por semestre. Los dos primeros años, los 4 primeros semestres son lo que llamamos core design, o sea, el proceso formativo, que hay una mezcla de, a comparación con Córdoba, es como empieza el primer año muy mezclado con comunicación o con educación más de tipo formal, y de a poco va progresando hacia, digamos, cuestiones más arquitectónicas. Luego, ya en tercero y cuarto, ya a partir de los estudiantes pueden empezar a combinar cómo van a elegir sus carreras, sus cursos, pero la secuencia siguiente es lo que se llama diseño comprensivo, son 2 semestres, que es lo donde hacen algo más parecido a lo que nosotros hacemos en Córdoba entre cuarto y quinto, digamos, un desarrollo que va desde el anteproyecto hasta el desarrollo de proyecto, ¿no? Están linkeados, están vinculados estos 2 talleres, y comienza el primer taller haciendo un proyecto, el anteproyecto, y el siguiente taller, que es otro semestre, lo desarrollan ya en detalle, con mucha maquetería. Anteriormente se hacían estos proyectos en equipo, y ahora ENCAR, la entidad que regula, justamente requiere que este proceso sea hecho individualmente, ¿no? Después de eso hay 3 semestres más, que son los estudios, option studies, los estudios optativos, en la cual hay una variedad, digamos, que son muy amplios y territorios. Generalmente están muy ligados al trabajo que podemos llegar a hacer cada uno, o nuestros intereses como individuales, como profesores, ¿no? Como académicos. Y después finalmente, ahí está lo que sería, no es una tesis per se, digamos, porque el bachelor no requiere tesis, pero es un proyecto final que tiene un semestre más un seminario de investigación o de introducción al semestre anterior, ¿no? O sea que cada uno de estos talleres equivale a 5 créditos, por lo cual totalizan 50, más este taller de seminario, que son 3 créditos más que se le adosan. Que, bueno, lo pongo ahí, pero también podría decirse que puede estar en historia o teoría, depende del énfasis que cada profesor le dé a su estudio. Después hay una serie de talleres que están más ligados a los primeros 4 años, digamos, cuando hablaba del diseño inicial de formación, estos core design, tiene además como un apéndice, pero que es otra materia que se llama Digital Constructs, algo sería como herramientas digitales, construcciones digitales, que es más que nada orientado a lo que es la educación con herramientas digitales, ¿no? O sea, la formación es muy fuerte en ese sentido. Y bueno, pasa por una serie cada vez se va haciendo
tomando mayor complejidad a medida que va progresando. Es trabaja en relación al estudio, porque digamos que le roba un poco de tiempo, sucede al mismo tiempo con el estudio, mientras están en el taller, pero los ve desaparecer, que van, digamos que convive con el taller, y a veces funciones de soporte, pero también tiene algunas cosas que son un poquito independientes, que puede, digamos, una especie de comunicación a la cordobesa digital, digamos, con ejercicios formales propios, o vira, prepara temas que son, o le da herramientas más complejas para el semestre que siguiente. Bueno, después tenemos las historias y las teorías, teorías que es toda una cuestión de discusión también, porque desde hace unos años está en revisión grande cómo enseñarlas, ¿no? Dentro de una currícula que también está bastante contenida. El tema, sobre todo esta es una escuela que está muy, por nuestros programas, por el tipo de estudiante, que tiende mucho a lo global, más que a lo local. Digamos, y que a poco se empieza a apartar de la prominencia del canon, digamos, europeo, occidental, como se te abre un programa demasiado amplio que cuesta mantenerlo dentro de una currícula y que haya una compresión. Es una constante tensión, ¿no? O sea, esta constante revisión, yo te diría que cada 2 años los chicos no siguen el mismo programa. O sea, tenemos materias como le llamamos que son como atlas, otras son como genealogías, digamos, pero esa idea, hay unas que es modernismo, pero no hay una cuestión tan cronológico, o al menos como yo fui educado, ¿no? Luego, no, y también incluye, bueno, cuestiones puramente de discusión de teoría arquitectónica, ¿no? Luego tenemos las tecnología práctica, que va desde lo que es estructura, que no llega a ser tan profunda, al menos como la que yo tuve en Córdoba. Es más bien conceptual, con un poco de cálculo. Instalaciones no tenemos. Es como un inicio a lo que sería instalaciones, pero no hay o principios, pero no es tan profunda. Sí hay educación en términos de todos los aspectos, digamos, más ambientales y el acondicionamiento del edificio, mucho análisis y simulación con herramientas digitales, y ahora un poco más uso de sensores y ese tipo de cosas, que es muy yankee, muy de la app y del sensor, del cable, de la medición, digamos, ¿no? Y también tiene un aspecto más ligado a la práctica, que tienen que ver con prácticas profesionales, creo que hay dos, arquitectura y emprendimiento, y cuestiones también, digamos, nuestros chicos son formados a las cuestiones más de tipo legales, ¿no? Código y ese tipo de cosas. Después de eso queda, de esas materias que van más o menos conformando un 20%, 15% cada una del crédito, depende cómo lo vayas tomando. Hay un grupo de unos 24 créditos de electivas. La mitad de esos son profesionales, o sea que son dentro la ofrecemos nosotros. Son seminarios, generalmente están muy ligados a los intereses y a la investigación que nosotros podemos hacer. Y después hay la otra mitad, son libres, que también pueden ser de los profesionales, pero los chicos tienen libertad o de tomar esos otros 12 créditos dentro, que son alrededor de 3 o 4 seminarios, dentro de la escuela, o tomarlos fuera, ¿no? Y ahí empieza a haber como una diversificación. Esto es importante en términos de las electivas, junto con las que son los cursos requeridos que no corresponden al major, a la carrera,
porque también le permite a ellos definir lo que se llama tener un minor, tener como una especialización. Los chicos pueden elegir tener, hay decenas de desde por ahí agregar otros cursos y salir con un minor en matemáticas o en computación o en arte, no sé lo que se te ocurre, incluso en filosofía, geología, digamos. No hay título No, intermedio, no hay bien. título intermedio. Es como digamos, no sé, es como un dato ahí que se agrega, ¿no? Se agrega también. Se agrega, no Es hay como títulos intermedios. terminan como arquitectos y sería como que hicieron poco digamos, o hicieron algo más en, como vos decías recién, alguna Sí. materia específica. Sí, generalmente es cuando ellos empiezan cuando hablamos en las clases que no son del correspondiente a la carrera, cuando hay como ciertas trayectorias, hay una serie de diagramas y mapas que ellos les permiten elegirlas, y cuando empiezan a seguir eso, si eventualmente quieren, pueden agregar 2 cursos más y tener un minor. Digamos, hay algunos en, no sé, sustentabilidad, otros en... no, hay decenas, digamos. Los chicos tienen, o sea, eh, todos nosotros, todos los profesores que estamos digamos, full time, somos al mismo tiempo asesores académicos de ellos. Yo tengo un grupo por semestre variable entre 20 y 25 estudiantes, que los cuales yo me reúno eh, obligatoriamente una vez al año, pero después soy como de consulta como para ir testeando cómo van armando esa cosa, ¿no? Y también para seguirlos, digamos. Entonces, los sigo académicamente, pero también los sigo en su progreso. O sea, son mucho más, ¿cómo se diría? Shepherd, mucho más cuidados que lo que son, obviamente, por razones obvias, en la escuela privada se paga, es cara. Digamos, por lo tanto, los chicos se gradúan en 5 años. Excepcionalmente, alguno por razones personales o decisión la puede alargar, pero la carrera son 5 años. Hemos vuelto lo que decía, es semestral, full time, es presencial, si bien tenemos algunas cuestiones que son híbridas. Parte porque tenemos eh, como estas subsedes, digamos, una en Brooklyn y eventualmente chicos que están también en otras partes del mundo, pero generalmente es muy poco. Y también nos ha quedado un poquito todavía de la cuestión post pandemia, porque tiene ventaja, has descubierto que tiene ventaja. Sí, que necesitamos, pero también tiene la dinámica, digamos, sobre todo los jury, entrenamos mucho la posibilidad de ampliar, ¿viste? Durante la pandemia teníamos juries internacionales, ahora hemos vuelto a tener los juries internos, que había una cosa mucho más rica. Y no hay ningún tipo de trabajo a distancia, no hay carreras a distancia. Eh, no sé, no sabría decirte qué sucede más a nivel del instituto en general, digamos, de la universidad en general, pero no en la escuela no sé, no hay. Y ingresan alrededor, nosotros estamos como un upswing, nada, estamos como sorpresivamente hemos tenido muchos inscriptos, un poco a contra de la tendencia actual. Hemos subido la matrícula, estamos entre 80 y 90 por año en primer año, o sea, eso implica que en realidad no es una escuela muy grande, porque en totalidad te diría que había 350 alumnos en toda la escuela, lo cual también implica que la planta docente es mucho más chica que la de Córdoba. Eh, y por este tipo de seguimiento que te decía, muy tan personal, en nuestro porcentaje de egreso es alto, ¿no? Estamos arriba de los 90%, diría 95% si no es más. O sea, los chicos que no egresan,
se resuelve muy rápidamente, ¿no? Aparte también hay una tendencia de o como responsabilidad institucional por el costo y el costo financiero para ellos de tratar de aconsejarlos rápidamente si las condiciones no están dadas o si tienen algunos problemas por ahí tomen su licencia o que tomen como que digamos, cuestiones que en otro caso, por ejemplo, si algunos tienen problemas personales o incluso de salud o psicológica, se les aconsejamos que los resuelvan afuera de la universidad, que no los resuelvan en la universidad porque es muy caro, ¿no? Respecto al origen de los estudiantes, la mayoría son de lo que llamamos la East Coast o North East Coast, digamos, Nueva York, el estado, Massachusetts, Connecticut, New Jersey, Vermont, esta punta, digamos, sobre el noreste de los Estados Unidos. No tengo números concretos, pero te diría que un 60 o 70% deben venir de ahí. Y el resto se distribuye entre otros estudiantes de otras partes, ¿no? O sea, por lo que yo veo más, también porque hay una tendencia a reclutar en esos lugares, Florida, California, Texas, digamos, ahí empezamos a ver más estudiantes. Y un porcentaje de estudiantes extranjeros, mayoritariamente chinos, que está descendiendo. También ha habido una política de no tener una concentración tan alta, pero no debe ser muy predominante. Y de algunos otros países, sobre todo del Caribe. Por ahí tenemos estudiantes de algunas islas del Caribe o de Colombia, que le vienen directamente. Y igualmente, en esos pueden ser estudiantes lo que llamamos locales, ¿no? O del condado o del área cercana, ¿no? Y también tienen algunos estímulos financieros para inscribirse. Otra cosa que debería pensar, bueno, sucede en toda la universidad, pero empieza a ser un poco más importante marcar que es el tremendo porcentaje de mujeres, ¿no? Tiene un porcentaje muy alto de mujeres, yo diré casi 65%, 60-65%. También tiene que ver con la estructura general de la universidad, que al ser politécnica, con mucho énfasis en las ciencias y la ingeniería, hay una mayor concentración de varones, digamos, en esas carreras. Por lo tanto, arquitectura y otras escuelas le compensan los porcentajes, digamos, las mujeres digamos, y minorías tienen muchos estímulos o ayuda financiera para entrar al programa. Sí, en esas fortalezas, yo diría, o lo que yo, digamos, noto como sus aspectos más claros. Una es la preparación formal, hay mucho énfasis en ese sentido, aparte por intereses digamos, el liderazgo académico. Hay un gran énfasis en la integración tecnológica, en términos de la relación entre lo digital y la manufactura, digamos, hay bastante infraestructura tecnológica, me refiero cortadores láser, tenemos un taller de madera bastante bien provisto, hay máquinas de control numérico, hay impresoras 3D, hay un robot, digamos, tenemos un taller de cerámica dentro de la escuela. Hay una infraestructura, sí, pequeña, comparativa con otros lugares, pero con mucha integración en ese sentido. Y con un énfasis en que los estudiantes manejen
digamos, darle las herramientas para que los estudiantes usen por sí mismos. No es algo que sea lo menos mediado posible, ¿no? O sea, que los estudiantes lleguen a más realmente manejar esos instrumentos. Y también, como tercer aspecto, diría dado las características de la universidad, que intenta rankearse o posicionarse como lo que se llama una R1, una Research University, una universidad dedicada a la investigación, hay una estructura como de una introducción a la investigación con un énfasis en lo científico, diría. Por eso es también el tipo de institutos que hay, y el tipo de posgrados, ¿no? No tenemos posgrados en teoría de la arquitectura, no tenemos posgrados en historia, ni en los aspectos sociales, sino son bien, digamos, duros. Respecto a las preocupaciones, hay, digamos, en general, no solo en la carrera, sino en la escuela, ha habido este tema que sigue habiendo. El futuro, the future, siempre es un tema como, como presente, ¿no? Eso para mí establece una gran diferencia con, para mal o para bien, digamos, con la educación que al menos que yo recibí en Córdoba, ¿no? Lo inmediato a veces tiende a estar un poquito dejado de lado o tomado como a veces no con suficiente profundidad, ¿no? Siempre está como planteado no es los 10 años, sino siempre hay como una tendencia a empezar a pensarlo a más largo plazo, por lo cual también la educación es mucho más especulativa. Yo creo que ahí es donde más se produce la gran diferencia. El otro tema, me parece que viene nuevamente ligado a la integración tecnológica, a la cuestión de integración, diría de sistemas, pero es como más conceptual, ¿no? O sea, cómo aspectos que tienen que ver con lo tecnológico, con lo digital a más grande escala pueden llegar digamos, a entrar en sistemas de tipo, no sé, inteligentes. Y yo podría ser muy crítico de esas cosas, digamos. Mi rol acá no es eso, digamos, es una cuestión diferente, que es lo que yo hago en mi escuela, ¿no? Y obviamente, como en todas las escuelas en este momento, por lo menos en Estados Unidos, hay mucho énfasis con el tema del calentamiento global, o sea, y cómo eso impacta el edificio y revisión constante y discusión constante del tipo de materiales, por qué, las razones, ¿no? La pisada ecológica de los edificios. Gracias. Bueno, gracias, Chao, un chao. gusto. Chao, hasta luego. Encantado, María. Chao, chao. Igualmente.